La intención del día de hoy es explicar un poquito las actividades que se van a solicitar, y es para eso que estoy creando este pequeño video. El día de hoy se les van a asignar prácticamente actividades de dos temas. No son temas ajenos a lo que hemos estado haciendo, de hecho son temas que nos van a llevar todavía a reflexionar un poquito más sobre lo que estamos haciendo, pero de alguna manera vamos a ir visualizando algunos detalles que vamos a acabar poniendo en práctica cuando estemos atendiendo a los niños en comunidad. Entonces, para eso son estas actividades. El primer tema nos va a hablar sobre las redes de tutoría y las comunidades de aprendizaje. Y la indicación es la siguiente: de manera individual, a partir del análisis de las siguientes lecturas, anexo, redes de tutoría académica, orientaciones para su gestión en las regiones y escuelas, y anexo, la comunidad de aprendizaje en el aula. A partir de la lectura de esos anexos y la experiencia que ustedes han tenido en el estudio en tutoría, van a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Y esa es la primera pregunta: ¿cuál es la importancia de la estrategia operativa construcción de las redes de tutoría en el logro de aprendizaje? Esta pregunta la van a responder ustedes con un enfoque personal para ustedes. ¿Cuál es la importancia de esa estrategia? ¿Cuán tan importante es que se trabaje con esta estrategia? Obviamente, para responderla, ustedes van a tomar en cuenta tanto lo que dicen los anexos como la experiencia vivida. Entonces, antes de irse a contestar las preguntas, es importante de que ya hayan leído los dos anexos. Van a venir tres, pero en este caso nos pide que leamos los dos primeros y demos respuesta a estas preguntas. Traten de ser lo más explícitos posible, no simplemente decir porque me parece bien, porque se aprende más, sino de alguna manera describir lo que viene siendo su respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la función de la red de aprendizaje desde tu experiencia y con las ideas que te aporta la lectura que realizaste? Aquí vamos a explicar un poquito más la función de la red de aprendizaje. Ya en las diferentes videoconferencias que hemos estado platicando de esa función de la red de aprendizaje, qué buscamos con esa red de aprendizaje. Entonces, en base a lo que vivieron y en base a las lecturas, ustedes van a responder de alguna manera más completa cuál será esa función. La siguiente pregunta dice: ¿qué elementos se ponen en juego en la conformación de la red? Aquí igual las lecturas mencionan algunos elementos, pero también ustedes pueden incorporar algunos elementos que hayan vivido. La otra pregunta dice: ¿en qué momento se puede decir que se ha conformado una comunidad de aprendizaje y qué elementos están presentes? Aquí van a responder ustedes ¿cuándo podemos decir que hemos conformado una comunidad de aprendizaje? Y, por ejemplo, ¿qué características o qué elementos están presentes y por ende nosotros decimos que es una comunidad de aprendizaje? Por último, tenemos la pregunta que dice: ¿qué papel asumiría en comunidad en la conformación de la red de aprendizaje y la comunidad de aprendizaje? Esta pregunta la van a responder ustedes en qué papel creen ustedes que van a fungir en comunidad. Yo creo que con la lectura va a ser muy sencillo que den respuesta a estas preguntas, porque pues menciona básicamente algunos ejemplos, algunos detalles o algunas experiencias que se pueden encontrar en comunidad. Entonces, en base a eso, ustedes van a responder qué papel creen que van a asumir para conformar la red de aprendizaje y la comunidad de aprendizaje. Y con eso ustedes darían respuesta a esta primera serie de preguntas. Y con esta lectura de dos anexos. El siguiente tema es cómo generar y mantener el interés de los estudiantes por un tema. Básicamente así también se llama el anexo que van a revisar, y nos dice: de manera individual, de respuesta a las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿por qué es importante que el tutor promueva el interés del estudiante? En base a aquí va a ser en base a lo que han vivido, a los anexos que han revisado. Todavía no se contempla la revisión del anexo como tal. Aquí son preguntas que ustedes van a responder de acuerdo a lo que ustedes vivieron y a lo que ustedes saben hasta el momento. ¿Por qué es importante que el tutor promueva el interés del estudiante? La siguiente pregunta: ¿en qué momentos de la relación tutora lo lleva a cabo? En este caso, ¿en qué momento de la relación tutora se lleva a cabo el promover el interés del estudiante? ¿Cuándo o en qué punto se
se promueve el interés. Cuando hablamos de los momentos de la relación tutora, hay que tener en cuenta lo que viene siendo el ciclo de la tutoría, o sea que cuando se oferta la unidad, cuando se selecciona la unidad, cuando se estudia la unidad, cuando se demuestra la unidad, etcétera. Esos son los momentos de la relación tutora que ustedes deben de identificar, en los cuales se promueva el interés. Estamos buscando aquí que se promueva el interés. Dice, ¿qué estrategias identificaste en tu práctica que despertaron tu interés por estudiar el tema? Aquí primero ustedes van a responder eso. ¿Qué estrategias identificaste? Estrategias que haya aplicado su tutor o alguno de los tutores que ya estuvieron en dos redes de tutoría. Entonces pudiera haber más estrategias. Y aquí van a poner esas estrategias, ya sea que hayan utilizado preguntas, que hayan utilizado, no sé, cualquier recurso que hayan puesto en práctica los tutores, lo pueden poner y van a poner esa estrategia y qué piensan de esa estrategia. La siguiente pregunta nos dice, durante la tutoría, ¿el tutor mantuvo tu motivación y el gusto por el estudio? Pues ahí la van a responder ustedes de acuerdo a lo que hayan vivido. Igual van a describir, no van a simplemente decir sí o no, sino que van a describir cómo lo hizo y qué podrías comentar sobre el ambiente que generó el tutor, algún comentario que ustedes quieran hacer y cómo se sintieron en el estudio de la tutoría. Eso es lo que tienen que responder. La siguiente pregunta nos dice, ¿lo anterior lo anotaste en tu registro de proceso de aprendizaje? Y aquí van a responder ustedes sí o no, lo anotaron. Y luego, ¿por qué sería importante que lo registre? ¿Lo hayan hecho o no? ¿Por qué creen ustedes que fuera importante que lo hubieran registrado o fue importante que lo hayan registrado? La última nos dice, luego de tu experiencia, ¿qué podrías mejorar y cuáles serían tus propuestas? Aquí van a poner ustedes, en base a las tutorías que han tenido, qué podrían haber mejorado las tutorías y poner ustedes algunas propuestas, algunas estrategias para mejorar esas experiencias. Sean explícitos, pueden poner una o dos o tres o varias propuestas de algunos aspectos que ustedes consideren que mejoren lo que viene siendo la tutoría. Eso es lo que van a hacer en ese punto. Luego, ahora sí viene la lectura del anexo como tal, que el anexo contiene básicamente estrategias para generar y mantener el interés del estudiante por el tema. Y una vez que hayan hecho la lectura, van a tener que realizar un organizador gráfico. Yo aquí incluí un ejemplo nada más. Ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran, no necesariamente tienen que ser recuadros, pueden hacer nubecitas, pueden ser palabras abiertas, simplemente con una línea que las una, etcétera, qué sé yo. Inclusive si quieren tener más información sobre lo que es un organizador gráfico, ustedes pueden buscar en internet qué son los organizadores gráficos y pueden escoger y lo van a hacer. De preferencia hay que hacerlo en el cuaderno, hay que tenerlo allí en nuestro cuaderno para que quede allí, porque si lo hacemos en un documento de Word probablemente lo acabemos perdiendo y demás. Es importante que lo tengamos en el cuaderno para reforzar también los procesos de lectoescritura, nuestros propios procesos. Es importante eso y por eso se les pide que lo hagan en el cuaderno. Y básicamente es poner al centro el tema, cómo generar y mantener el interés del estudiante por un tema. Ese va a ser nuestro enfoque principal y ya alrededor de este enfoque vamos a poner las estrategias que nosotros identifiquemos de la lectura e inclusive podemos incluir algunas otras estrategias que hayamos vivido o que consideremos que nos sirvan para esto. Y básicamente esas van a ser las actividades del día. Esto porque todavía hay quienes por alguna situación u otra no han tenido por ahí el encuentro de diálogo en videoconferencia, entonces van a tener tiempo para que lo recuperen e incluso el resto del tiempo pues ustedes lo pueden ir utilizando para terminar lo que viene siendo el estudio de las unidades. Hay muchos que ya lo terminaron, que ya le mandaron a su tutor actividades y demás, productos, pero hace falta la demostración. Entonces es importante que completen el ciclo de la tutoría para que ustedes puedan anexar esa unidad al catálogo. Estas serían las actividades del día. Por allí ténganlas, al momento se las van a compartir, por ejemplo, al tutor que tienen. Más adelante se les va a asignar ya un académico de acompañamiento que les va a dar seguimiento durante todo el ciclo escolar, pero esto se va a hacer una vez que ya tengamos las asignaciones de las comunidades. Por pronto vamos a seguir trabajando con el tutor que tenemos en cuestión. Y bueno, de ser posible, pues hay que vernos en una videoconferencia para hablar sobre este tema.
para comentar, escuchar sus experiencias y enriquecer lo que vienen siendo estas estrategias, que son muy importantes porque van a ser la base de qué es lo que nosotros vamos a ir a realizar en comunidad.